¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Para los amigos que se quedaron en la charlita que estaba realizando, bueno, esta va a ser la segunda parte. Para los amigos que quizás ven este video por primera vez, no viendo la parte anterior, capaz que están un poco fuera de contexto, pero bueno, nos vamos a ir poniendo en contexto a medida que se va desarrollando la segunda parte, dado que, bueno, en el celular por ahí tengo una capacidad limitada de 33 minutos. Tengo que ver cómo se cambia eso, porque en alguna ocasión he podido grabar hasta 51 y no sé por qué, pero bueno, quería seguir grabando. ¿Vieron cómo es esto? Uno siempre tiene algo y quiere algo más. Nada, acá desoxidando un poquito las herramientas, como les conté. El día que yo pueda hacer que las dos partes queden congruentes y puedan verse independientemente, sin tener que ver la primera para por ahí saber qué es lo que pasa, me voy a sentir como Julio Cortázar escribiendo Rayuela, dado que, bueno, es un libro que se puede leer desde cualquier parte hacia cualquier parte y siempre va a tener un sentido y un significado. Pero bueno, eso es literatura. Lindo también, lindo. A los que nos apasionan leer, por ahí, qué sé yo. A mí, la literatura en mi época, en el secundario, se llamaba castellano. Y bueno, la verdad, castellano, filosofía, psicología, fueron lindas materias. No así, biología, geografía, bueno, quizás también fallaron algunos profesores, ¿no? Que eran excelentes profesores, pero bueno, a veces uno se involucra un poquito más, o algunos profesores tienen la habilidad, debido al amor que le tienen a la materia que estudiaron, de hacer que uno se involucre. Bueno, a mí había distintas áreas del taller, que después en algún otro momento les voy a describir, que no me apasionaban, la verdad que eran pesadas. Y bueno, mediante el entusiasmo que demostraba el profesor porque uno lo interprete, era contagioso y siempre tenía la capacidad de sembrarle alguna duda a uno, o buscaban que lo que estaban enseñando sea aplicable a la vida cotidiana, y obviamente uno terminaba por entusiasmarse y engancharse con lo que obviamente estaba aprendiendo. Pero bueno, me fui por las ramas como suelo hacer siempre. Les pido disculpas a los amigos que quizás se aburren. Pero bueno, si se quedaron a ver la segunda parte es porque ya nos conocemos, nos recontra conocemos. Bueno, esta es la pieza que estaba hablando. A ver si encuentro la Pico del Oro. Bueno, tengo la de 2 posiciones, Crossmaster. Esto es el elenco que siempre tienen que tener. Yo lo tengo a modo así. Esta es la entrerosca que tuve que cambiar. Esto estaba en la pared. Esto estaba en la pared donde estaba instalado el termotanque, y por acá salía agua sin forma de poder cortarla. Dado que, bueno, la llave de paso, como dije, estaba rota. Obviamente, si el termotanque estaba instalado en una cocina, en un lugar donde, un lavadero, donde quizás había que cortar el agua a la fuerza. Mañana si puedo, y si lo encuentro, porque es muy cortito el video. Yo generalmente cuando me llama algún cliente, que por ahí es la primera vez que voy, o quizás no tengo referencias de cómo está instalado el termo, le pido que mande un videito para saber qué llevo, qué no llevo, y saber con qué nos vamos a encontrar, dado que por ahí ese trabajo hay que realizarlo con un poquito más de tiempo, porque muchos clientes, muchas personas creen que cambiar un termo es sacar uno, poner otro, y a veces no es tan así. Hay que modificar, adaptar, en fin, hacer las tareas para que quede andando un termo existente de 120 litros, adaptar la instalación a uno de 85, que está pasando mucho eso, que por los costos económicos que hay, bueno, la gente se tira al que puede comprar, que es el que está en oferta. Generalmente los de 120 litros no son, generalmente el que se pone siempre es el de 85, y el factor común es que todos dicen, ya tantos no somos, no estamos nunca, los chicos se bañan en lo de los amigos, prácticamente no están,
¿para qué queremos un termo tan grande? Y bueno, la gente se consuela así y compra uno más chico. Pero hay que modificar el largo de los pilares. Si quisiésemos hacer las cosas como corresponden, obviamente tendríamos que picar y bajar los pilares a la altura correspondiente para que queden dos flexibles de 30 por 3/4 y se terminó el problema. Pero bueno, todo eso acarrea una mano de obra que después nadie termina viendo feo, dos cañitos que bajen en forma exterior y queden dos pilares exteriores. Espero ser claro, ¿no? Ustedes, mis amigos, me entienden. ¿A qué iba con esto? Que si el termotanque hubiese estado, que ahí es donde me bifurqué, ya es tarde, muchachos. A veces uno se larga a hablar y piensa que están acá en el taller conmigo. A lo que les decía es que si logro encontrar el videíto que pido generalmente, van a ver que estaba en un patio. ¿Qué pasa? Al no poder cerrar la llave de paso, yo tuve la posibilidad de dejarlo perdiendo mientras utilizaba esto, que ahora vamos a volver al tema del contexto, dejarlo perdiendo, cosa que no hubiese podido hacer si estaba en una cocina, en un lugar donde no se puede soltar el agua. ¿Qué pasa en ese caso? Obviamente vamos a tener que subir al colector de tanque, tratar de cerrar la bajada, que también a veces acarrea algún que otro problema, porque para muestra basta un botón, probablemente tengamos algún tema ahí, o si no, bueno, si todo fuese mal, lo que nos queda hacer es vaciar el tanque con los inconvenientes que pudiesen o no surgir por eso. Estoy hablando de que por ahí se genera vacío en las instalaciones, pero bueno, en este caso preferí dejar correr un poco de agua hasta tanto pudiese roscar, dado que bueno, como dije en la primera parte, yo no tengo suerte apretando flexibles en este tipo de entrerroscas, o sea que reemplacé por una galvanizada, pero al no poder cerrar el agua, tuve que hacer toda esa maniobra sin agua, o sea, con el flujo de agua, sin poder cortarla. Yo tengo en la caja generalmente algunas piezas, como les estaba diciendo, que me permite, bueno, acá de esta manera, todo armado, formé una tapa de 3/4. Si le sacamos la cupla, quedaría un tapón de 3/4. Si sacamos el tapón de este buje, nos quedaría un tapón de media. Y así, bueno, las combinaciones serían, no digo ilimitadas, porque son contadas las combinaciones que podemos hacer, pero a lo que voy es que quizás teniendo dos cuplas de 3/4, dos bujes reducción de 3/4 a media, 2, 3, 4 tapones de media, podemos salir de un apuro como en el que quizás estuve hoy. Espero ser claro, los amigos me entienden. Aprovecho en esta segunda parte para mandarle un saludo al amigo Gregorio Casa, Gastón Montenegro, que son seguro los amigos que se quedan a ver. El amigo Miguel, querido Miguel, Adriano hace un tiempo que no está comentando, Alejandro, mi querido Alejandro Galteiro, bueno, amigos de, como digo siempre, de la primera hora en el canal, ¿no? Ven, lo que les digo, tengo cuplitas, cosas que por ahí hacen que ante una emergencia, bueno, acá tenemos otro. De esta forma formaríamos una tapa de media. Acá tenemos el tapón de media. Bueno, cosas que tenemos por ahí los plomeros en la caja para salir de determinada situación. Un acople rápido que debo haber anulado en alguna casa. Me quedó acá. Bueno, jueguito de llaves. Este creo que lo mostré, no le hice demasiada prensa. La línea Tramontina no llega ni a ser la Master, es la línea Tramontina Brasil. ¿Se acuerdan cuando comprábamos, como a veces comento, podíamos comprar en el Carrefour? Estamos hablando de década del 90. Podíamos comprar en el Carrefour unidades de llaves combinadas Tramontina, elencos de llave de 2 bocas, de 6 a 22 milímetros. En aquel momento no venían en pulgadas, que eran necesarias. Venía mucho milímetro
y por ahí no los milímetros que uno necesitaba acá. Pero después empezaron a venir y se pudieron completar los juegos de herramientas, de llaves de esa época. Este jueguito lo compré, estaba realizando un trabajo, como dije, en la zona de Villa Tesey, y lo vi demasiado barato, demasiado accesible, y me venía bien para, bueno, poder hacer la toma de contacto, dado que Tramontina Master, Tramontina Pro, excelente Tramontina Pro, vienen con llaves acodadas. En este caso tenemos la llave plana, que bueno, parece que no, pero siempre aconsejo, sugiero, trato de no aconsejar mucho porque los consejos sirven cuando las personas los piden. Tener una unidad plana y una unidad acodada. En el tablero siempre soy de la idea de tener dos juegos, o sea, 2.13, 2.14, 2.15, 2.8, porque ahí podríamos tener las dos posibilidades, una plana por el ángulo de trabajo y obviamente la acodada que todos conocemos, la Baco, bueno, las que nos encanta. Y me acuerdo cuando pibe, que estaba muy marcado, porque Baco siempre fue acodada. En aquel tiempo, Baco plana no se veía. Y no se veían Inafor acodadas o Racelis acodadas. Entonces se podía armar el tablero de aquella manera. Pero bueno, estamos hablando cuando uno era pibe, con suerte podía comprar una de vez en cuando. Carísimo, Baco, carísimo. Lo mismo que un pibe arranque hoy en día y quisiese armar el tablero. A eso sumémosle el paso de los años, el renombre, la situación económica. Yo creo que armar un tablero de cero para un chico que recién empieza o que está formándose y qué sé yo, es medio complicado. Es medio complicado. Después pasaría, como nos pasó a muchos, que teníamos una llave nueva, una completamente usada. Pero bueno, después con el tiempo uno pudo darse determinados gustos que, bueno, producto del mismo trabajo que lograron hacer que generemos a través de esas mismas herramientas que compramos. O sea, es un círculo vicioso. Por eso siempre digo que el tema de herramientas es un vicio sano, dentro de todo, dentro de lo que es un vicio, que se paga solo, se termina pagando solo. Porque bueno, sin las herramientas no podríamos realizar determinadas tareas, prácticamente ninguna. Y a la vez nos genera un ingreso que, bueno, ese ingreso cada uno lo gasta como quiere y, bueno, como debe. Primero cumpliendo con todas las obligaciones, después dándose el gusto de comprar por ahí algunas unidades. Y el círculo vuelve a empezar. ¿Cómo te gusta hablar pavada, Tanoe? Y bueno, muchachos, esto es así. Destornillador plano, 8x200. Una medida interesante. Está bueno tenerlo en la caja. Se necesitan destornilladores de estas medidas, se necesitan pH 3, tengan también, porque quizás no es el uso más común en un domicilio, en un trabajo, en una tarea, pero créanme que van a llegar a un domicilio que lo tienen que usar y se necesita. No estorba, no molesta, no pesa y son unos de los más económicos, dado que, bueno, no tienen demasiado uso para lo que es, llamémosle, el promedio. A nosotros nos sirve. A nosotros nos sirve y nos conviene. Bueno, seguimos con la llave de dos bocas de uso frecuente. Estas son para tuercas, para entrerroscas, tuercas de bronce, para apretar virolas. Que son anchas, tienen la particularidad de ser anchas, justamente para que no lastimen, no se zafen, no giren, en una tuerca que es blanda, ¿no? Obviamente. Por eso, este ancho, que quizás era la contra de las llaves de antigua escuela, como son estas, pero en este caso necesitamos este espesor para que la tuerca se sienta cómoda acá adentro y no tenga posibilidad de redondearse, de zafarse. Así que bueno, siempre ténganlo en cuenta para las estufas, lo que es uniones de gas mediante caño de cobre,
o sea, le llamamos flexible a eso, que no es el flexible, pero es el flexible según el reglamento, cuando todavía no estaba DINA técnica, todo eso. Generalmente las tuercas son 3/4 con el centro de 11-16, o bueno, en algunos casos viene con el hexágono de 17. También la llave podría ser 19, para que no quede la dicotomía de por qué la tuerca es 3/4 y el hexágono de la entrerosca es 17. Entonces ahí tendríamos las dos medidas, como para, bueno, en milímetros, la 17, 19 en ese caso. Por ejemplo, en 5-16, que es la de las estufas, venían con llave de 15, el hexágono de la entrerosca, y 5/8 o 16 para la tuerca que cierra la virola. Espero ser claro. Esto es para que también vayan anotando las herramientas, las llaves de uso frecuente, las medidas. Por ejemplo, acá tengo algunos tubitos que por ahí los iba llevando hace bastante, pero no los sugerí, no los recomendé porque el tema tubo siempre lo mantenemos aparte. Pero acá en la gaveta tengo algunas herramientas de ese estilo, dado que, bueno, agilizan mucho el tema en tiros balanceados, donde por ahí hay que abrirlos y sacar. En los antiguos había hasta, depende de las calorías, 16 tornillitos Parker, cabeza de 1/4. Bueno, con estas, créanme que se trabajaba bien, rápido y bueno. Por ejemplo, esta la utilicé hoy en el trabajo que les comenté de la mochila de baño, dado que obviamente con la llave uno lo puede hacer tranquilamente, pero no está bueno estar sosteniendo una mochila de la línea Capea, sentado frente, trabándola con las rodillas y dándole con la llavecita, porque obviamente hay que minimizar los riesgos de que se nos patine, hay que evitar determinadas cosas. Con esta le damos bárbaro y tenemos la posibilidad de no sacar la mano del tornillo, porque a veces pasa que uno se distrae un segundo y ahí la zona. No me ha pasado, tengo la suerte, pero más vale prevenir que curar. Tapones, como digo siempre. Bueno, acá están los tubitos. Tendría que inclinar para que se vea. Vamos a inclinar. No estaría haciendo el efecto que deseo. Acá tenemos los tubitos. No se ve eso, ¿no? Sí, ahí se va a ver. Tubitos, Cali Suárez, picos, inyectores, guarniciones, retenes, arandelitas. Todas cosas que hacen que por ahí nos ahorremos un viaje a la ferretería. Porque a veces vamos a los domicilios por trabajos puntuales y dicen, ya que está, ¿por qué no me mira también la canilla que me pierde? Y no se puede decir que no. Entonces siempre hay que tener algún cuerito, alguna valvulita, arandelitas de goma, que si bien vamos a tener que hacer el trabajo, que por ahí no teníamos el tiempo, o las ganas, o bueno, teníamos que ir a otro lado, nos estamos ahorrando de ir a una ferretería en un barrio que quizás no conocemos, que quizás justo no tiene lo que uno le pide. Muy difícil que no tenga cueritos, ¿no? Sí, cueritos quizás tenga, pero quizás no tiene de 3/8, quizás no tiene de 3/4, quizás no tiene los zorrin porque la gente me pierde por acá arriba y se le cambian los zorrincitos, o en el caso, por ejemplo, los peiranos, basta marca Peirano, le cambiamos los retenes. Y todo eso hay que tener 1, 2, 3 unidades porque no ocupan espacio y nos ahorran tiempo. Bueno, seguimos limpiando. Herramientas que ustedes ya conocen. No sé dónde dejé el trapito. Acá está. Herramientas que ustedes ya conocen, pero bueno, como les dije, quería hacer la charlita, no quería dejar de hacerla, y bueno, esto lo tenía que hacer porque, como les dije, se me llenó de agua la caja y no me gusta que las herramientas estén mojadas. Cortafierro, que se hace solidario con el guachín, para, bueno, cuando hay que trabajar en una llave de paso que por ahí quedó amurada, siempre hay que tener un cortafierrito para no cometer la herejía, que no lo van a ver acá, pegarle a los destornilladores. La verdad que no
no lo hice y no lo voy a hacer nunca eso. Notarán que las llaves de la caja quizás están, no digo maltratadas, pero oxidadas. Bueno, son llaves que forman el elenco desde hace muchos años. Y cuando se trabaja con agua, estas a veces trabajan abajo del agua para determinada situación. Y bueno, por ahí se oxidan, pero la anatomía de la llave está perfecta. A mí me gusta mantenerlas de esta manera. Siempre cinta métrica en la caja es muy importante. Si no se mide, muchachos, es cinta métrica, nivel. Herramientas que no pueden fallar. Una hojita de sierra, ya sea para utilizar independiente, dado que a veces uno corta determinada situación con la sierrita sola, dado que por ahí no entra otra cosa. O bueno, para tener de apoyo en caso que se gaste, se rompa la hoja de sierra del arco. Tano, ¿por qué no usas una moladora? Porque a veces no se puede, a veces no entra en el lugar que uno tiene que trabajar. Entonces, le mandamos sierra. Bueno, la llavecita de plomero, esta cuando se moja se pone blanca, no se oxida. Es obviamente por el material. Muy útil. Hice alguna vez un video cortito describiendo los usos. Dado que bueno, ya todos sabemos para lo que es, para lo que sirve. Pero tiene una función más, que es este hexágono. Hexágono de media. Que en los prolongadores, en las bridas, va muy bien. La podemos utilizar con la ayuda de una francesa. Ahí le damos, apretamos los prolongadores, las medias uniones, terminando las tareas, para no agarrarlas y marcarlas, ¿no? Con lo que sería una pico de oro. Yo soy de los que le ponen por ahí una vueltita de cinta, pero a veces al hacer fuerza la cinta se lastima y podemos llegar a tener el inconveniente que estábamos hablando. Bueno, después no queda mucho más de lo que ya les estuve mostrando. Tenemos la llavecita de mantenimiento. Esta debo tener unas 20, 25 llavecitas de mantenimiento de bomba presurizadora. Vienen con la Rowa hasta la Pluvius, todas traen su llavecita. La verdad está bueno tenerlas. Por ahí es una multiherramienta para la función que tiene que cumplir. Está bien, va muy bien. Así que bueno, eso es un accesorio que generalmente se le deja al cliente y el cliente siempre tiene prácticamente la misma devolución de decir, ¿y yo qué hago con esto? Llévatelo, ¿yo qué hago con esto? Bueno, muy agradecido, son una herramientita. Quizás no es esto, o no le tengo el amor que le tengo a esta llave. Esta llave para lo que es una Gedore, para lo que es las tuercas que estábamos hablando, esta va muy bien, muy bien. La verdad, llavecitas elementales, llavecitas viejas, pero que en el elenco de plomería ya hace años que están, que trabajan, que sirven, rinden. Y como digo siempre, cuando es un éxito algo o dio resultado, ¿para qué andar modificando? Sacando, bueno, uno hace toma de contactos, hace determinadas pruebas por gusto, por pasión y también para devolverles a ustedes algo en los videos, ¿no? La verdad que con esto de las charlitas y la toma de contacto de herramientas logré meter dos pasiones o tres mías todas juntas, que es los oficios, las herramientas, el uso de herramientas y también, ¿por qué no?, hablar y hablar. Y bueno, nada, los amigos que están, los amigos que se quedan, ya conocen cómo soy, cómo es la dinámica, cómo es la mecánica. Acá nos sentamos, hago lo mismo que tendría que hacer solo, dado que esto lo tenía que hacer, pero por ahí hablo con ustedes, les cuento cómo estuvo el día y por qué no les dejo algún conocimiento, alguna experiencia que
en algún momento, como me ha comentado alguno de ustedes, ¿sabés que tal día me pasó tal cosa y escuché lo que vos dijiste y lo pude resolver? Y bueno, eso está bueno. Eso está bueno. Por eso no me gusta, y ahí va a decir, este loco otra vez con eso, ¿cómo la...? No me gusta subestimarlos y enseñarles a armar un alargue, por ejemplo. Para eso hay otros canales más exitosos, que bueno, quizás debe ser un contenido muy interesante, no lo niego, pero yo no subestimo a mis amigos, eso, si tienen alguna duda, lo desarrollamos, pero no va a ser el contenido premium del canal. Y ya nos vamos a acostar porque es medio tarde, así que bueno, calculo que ahora en un ratito se sube la primera parte. Esto lo van a ver mañana seguramente. Y nada, les mando un saludo. Los invito mañana a una nueva charlita acá en el taller. Nos vemos. Gracias por la paciencia.